¿Cómo huir del llamado, el propósito de Dios? No podemos huir de Él. Amén. Si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado. La Biblia dice, Cristo dijo que nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo dio antes. Amén. Y si estamos aquí es un plan y propósito divino de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Hace 20 años? ¿Hace un año que pasaste una situación? ¿Desde cuándo es el plan de Dios que estuvieras aquí conociendo de Él? Desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que fuimos predestinados aún antes de esta tierra. Antes que todas las cosas fueran creadas, el Señor ya las había preparado. Así que número uno, te voy a dar vamos a ver como 5 actos o 5 etapas de la historia de Jonás. Número uno, el llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, es claro, pero nunca será cómodo. Dios nos estará llamando. Dice la Biblia que Él nos llama tal como somos. Sin embargo, no nos va a dejar tal como somos, sino tal como Él nos va a formar. Dan gloria a Dios. Y así que en esa etapa del llamado de Dios, el Espíritu Santo, que dice la palabra en Juan 16, que Él es el que nos revela toda justicia y toda verdad, nos revela el pecado en nuestras vidas, porque nadie va a decir, soy orgulloso. Dicen que el orgullo es como cuando a alguien le huele la boca, todo el mundo se da cuenta, menos la persona. Pero cuando ya el Espíritu Santo te está llamando, tú ya sabes que estás mal. Antes hasta con orgullo decías, soy muy humilde y estoy orgulloso de ello, ¿verdad? Ni te dabas cuenta que eras orgulloso. Sin embargo, llega el Espíritu Santo y empieza a revelarte. Y empieza a revelarnos que somos chismosos, que somos criticones, que nos falta en el área sexual, que nos falta, que todavía hay codicia, que todavía nos molesta esto, que batallamos con guardar raíces de amargura, que somos más ofendibles, que no nos gusta, que resistimos a obedecer la voluntad de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien trae nos redarguye de justicia y de pecado. Amén. Pero el llamado de Dios siempre va a ser claro, nunca va a ser confuso. Dios siempre va a ser claro. La situación es que no nos gusta lo que Él nos habla. Pero quiero decirte que Jehová, dice en la Biblia en los Salmos, el Señor cumplirá su propósito en mí. Hoy voy a decir mucho la palabra Jehová, porque estamos en el Antiguo Testamento. Jehová viene de la unión de Yahvé, del tetragrama, ¿verdad? YHWH, ¿verdad? Que no se pronuncia ni en hebreo. En hebreo no existen vocales. Y se decía, así se decía. Y se dice Yahvé porque significa aliento. Y porque es lo primero que dice alguien cuando nace. Cuando le ponen los micrófonos a los bosques, a los mares, y lo procesan, se dan cuenta que los mares se oyen. Las tempestades en los bosques se oye. Cuando alguien nace, hace así. Cuando alguien está cansado, cuando alguien va a morir, respira el último aliento. Entonces dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y no es que un día van a confesar todos que es una promesa, sin embargo es algo que viene de ti. Eso es Yahvé. Y Yahvé se junta con Adonai, que Adonai significa Señor. Entonces se tradujo Yahvé, la palabra no pronunciada, con Señor, y de ahí se pusieron las vocales, de ahí se juntó Jehová, que ya en español nos llegó como Jehová. Amén, aleluya. Y la palabra dice en los Salmos, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Dile al que está a tu lado, el Señor cumplirá su propósito en ti. Así que dile, despiértate, dormilón. Dile, no seas como Jonás. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Vemos a Jonás resistiendo, versículo 1 y 2. Dice que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Fue claro el Señor, ahí en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital de Asiria. En aquellos tiempos, hace 2000 años, 3000 años, bueno, 2500, 2700 años,
el reino que era más fuerte ni siquiera era el Imperio Romano. Los romanos vinieron después. Antes eran los asirios, los medos y los persas. Pero Asiria era el pueblo más grande que existía, y la capital de Asiria era Nínive, una ciudad con 120,000 personas. Antes no existían ciudades grandes, pero Nínive era esta metrópoli. Sin embargo, dice que Dios, mirándola, le mandó pregonar que a 40 días la destruiría. Amén. Pero Jonás dice que no hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Él tuvo el llamado claro. ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado, hermanos? ¿Cuántos tienen un llamado específico en algo aquí en la iglesia? Cada quien tiene un don diferente. Cada quien, Dios le ha dado cualidades diferentes. Le ha dado una gracia diferente. Cuando a mí me han pasado en lugares, conferencias, campañas, me dicen, soy el maestro de ceremonia. Yo les digo, si quieren yo les ayudo a tocar. Les dije, mi respeto. Hay gente que Dios les ha dado una gracia para ir y abrir. Entonces, aquí tenemos a 3 personas que Dios nos ha puesto aquí en casa para abrir los servicios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hay una gracia que Dios les ha dado. Cuando hace muchos años Dios me dio la bendición durante casi 7 años predicar una vez al mes ahí en Westlaco, ahí en Texas. No sé si 1 o 2 ocasiones aún me llevé al hermano José, ¿verdad, José? 1 o 2 veces, ¿verdad? Me lo llevé y dije, no, vente conmigo para que abras tú el servicio. Y llegaba y el pastor me decía, lo saludaba y le dije, ¿él puede abrir el servicio? Sí. Y ya llegaba. Y aunque no conocía a la gente, iba y era la gracia de Dios. Es un don, cada quien tiene un don. Hay gente que aquí tiene don para aconsejar. Hay quien tiene un don, o tiene de dones, unos de dones, ¿verdad? Sí. O tiene la gracia para hacer diferentes cosas. Amén, dan gloria a Dios. Y la misión es clara. Sin embargo, no muchas veces el llamado de Dios nos va a gustar. Es la cosa, que cada llamado que Dios nos hace, cuando es incómodo, no es el llamado grande en sí, sino responde a un llamado mayor. Por ejemplo, aleluya, cuando Dios me llamó a mí a predicar, Dios primero me tuvo que procesar y me pidió muchas cosas, entre las cuales usted ya sabe, aquel testimonio de varios años sin novia, ¿verdad? También me pidió que empezara a orar más, me pidió que ya no guardara rencor en mi corazón, y Dios me empezó a procesar, y cosas que fueron muy incómodas para mí, pero para cumplir un llamado mayor. Amén. Y la misión de Jonás era clara: ve y pregona acerca de esta palabra de Jehová a Nínive. Sin embargo, él preparó su equipaje y huyó. ¿Cuántos de ustedes en la vida saben que Dios les está hablando algo con claridad y ya prepararon sus maletas para huir? Porque a veces no es que Dios hable, Dios no hable, Dios habla y tú sabes que te habló y hasta te lo ha confirmado. Sin embargo, como Jonás, preparas tus maletas para huir. Así que no le saques vuelta al propósito de Dios. Y sabes, lo único que hace cuando no obedecemos al llamado de Dios es que se retrasan los planes de Él. Dios le dio una promesa a Israel. Le dijo a Abraham, dijo, yo te daré esta descendencia a ti y a tus hijos y a los hijos después de ti. Y van a durar cautivos durante 400 años en Egipto. Pero dice la palabra que duraron 430. ¿Por qué? Porque ellos retrasaron la promesa de Dios. ¿Y dónde están esos 30 extra? En el desierto. Imagínate, de Egipto a Israel, dice que duraron 40 años en el desierto, pero en carros son 9 horas, caminando es una semana. Pero ellos, por cabezones, orgullosos, por querer huir como Jonás, dieron vueltas y vueltas y vueltas. Deuteronomio 8 dice que aún Dios los mantuvo en el desierto para ver lo que había en sus corazones. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que no es tan cómodo a veces obedecer el llamado de Dios, pero Dios cuidará de nosotros. ¿Cuántos en esta mañana son como Jonás huyendo del plan de Dios? Yo creo que nadie, ¿verdad? Hoy tenemos ya te voy a exponer, amigo. Aquí tenemos a Carlos que nos visita por primera vez, ¿verdad? Y Carlos me vino y me testificó estos días lo que Dios ha estado haciendo a su vida. Ha estado usando aquí al
al pastor ya a compartirle la palabra y él ha visto lo que Dios ha hecho en él y cómo eso le ha impactado y Dios lo ha llamado. Y yo nomás decía, wow, le dije, Dios te está llamando, amén. Y así que aquí no hay Jonás en esta iglesia, no hay ningún espíritu de Jonás, sino tenemos gente que responde al llamado de Dios, amén. Dios puede pedirte lo que sea. Todos los que estamos aquí, Dios puede pedirte lo que sea y lo haces. Claro, Dios no va a tentarte y no va a pedir que hagas algo contra tu físico, tu integridad. No, Dios va a hacer puras cosas para bendecirte, pero ¿no le negarías nada a Dios? Nadie dice, sí, lo dicen en la cabeza porque ya sabemos que va con trampa, ¿verdad? Ya saben que algo, bueno, hermanos, si usted no le niega nada a Dios, Dios quiere, dice, amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Bueno, algunos Dios los va a llamar a predicar y algunos Dios también los va a llamar a que coman mejor, a que caminen, que le duren más a sus hijos, a su esposa, que sean personas que dejen vicios, ¿verdad? Amamos a Dios, ¿verdad? Y Él nos puede pedir lo que sea, ¿verdad que sí? Diga conmigo, amén. Déjalo seguro. Así se está así dudando, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Número 2, primero fue el llamado. Número 2, ¿qué vino de Jonás? Vino la huida. Y no la quiten, chicos, ahí déjenla y los versos, como voy a seguir ahí en Jonás, ahí déjenlo así. Viene la huida. Y huir de Dios, ¿qué es, hermanos? Es inútil. Versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Hermanos, Jonás no solo desobedeció, sino que intentó lo imposible, poder huir de la presencia de Dios. ¿Sabe a qué distancia estaba el lugar donde vivía Jonás? Miren, ahí en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25, ahí es donde habla de Jonás. Jonás fue profeta en los tiempos del rey Jeroboam II, ahí en 2 Reyes 14, 25, y dice que Jonás era un profeta de una ciudad llamada Gatefer. Gatefer, a donde era Nínive, se encontraba, chicos, a la diapositiva que sigue, de Gatefer, de donde vivía aquí Jonás. ¿Sí lo alcanzan a ver? Se ve un poquito ahí medio pixeleado, ¿verdad? De ahí a donde estaba Nínive son 800 kilómetros. El llamado era claro, ve y pregona a Nínive. Pero Jonás fue y bajó a Jope, aquí una zona costera, y tomó una embarcación para llevarlo a Tarsis. Tarsis es costa de España. Él huyó, el plan de Dios es, vea, 800 kilómetros en ese entonces, y él huyó, dijo, sí Señor, muy bien, y se volteó y se fue a 4000 kilómetros. Y Jonás pensaba que huyendo de lo que Dios quería para él, iba a hacer que Dios cambiara de planes. Pero Dios no tiene plan B, Dios siempre tiene un plan A. ¿Qué dice Romanos 8:16 me parece? No, es más adelante, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún nuestros errores, aún a veces en nuestra negligencia y en nuestra desobediencia. Grande es el amor de Dios, que aún Dios va a tomar aquellos malos momentos para formarnos. Lo único que va a hacer es que vas a retrasar el plan de Dios, pero en ese retroceso también Dios nos va a formar. Dan gloria a Dios. Y dice que él pensó que podía controlar su propio destino. Pero ¿qué dice el Salmo 139, versículos 7 al 19? Lo vamos a leer en la versión NTV. Dale la siguiente, Jonathan, ahí viene, ya lo puse ahí. Dice, jamás, dijo el rey David, jamás podré escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia, dijo el rey David. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos,
aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Reina Valera dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A ningún lugar, hermanos. Usted está aquí porque la gracia de Dios lo halló. Porque allá donde estabas y tú dices: Jonah, pero yo no era perfecto, hermano, pero mi vida ha sido desordenada y vacía. Buenas noticias. Dice la palabra que la primera vez que el Espíritu Santo se movió para traer vida era cuando estaba oscuro, desordenado y vacío. Así que nuestro Dios es experto en traer vida donde había oscuridad, donde había desorden y donde había un vacío. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos a Jonás en la huida, yendo totalmente opuesto al propósito de Dios. Aleluya. Y qué tremendo, porque aún los marineros le dijeron, cuando echaron suertes y supieron que Jehová lo estaba llamando a Jonás, dice que le dijeron: oye, ¿qué hacemos? Y miren lo que dijo Jonás. Fíjense lo que hace una persona por huir de los propósitos de Dios, que dijo: échenme al mar. Imagínense, échenme al mar, en vez de, ¿saben qué? Voy a postrarme, voy a pedirle a Dios: Señor, perdóname porque he sido desobediente, quiero cumplir tu plan en mi vida. ¿Qué es lo que hace alguien que no quiere cumplir el plan de Dios? Empieza el autosabotaje, la autodestrucción. Dijo: prefiero que me manden al agua y me ahogue a cumplir lo que Dios me dijo. Y eso es puro engaño, dijo el hermano Gustavo hace un momento. El diablo no viene, hermanos, a tener una pequeña conversación, no viene a tomar café contigo. San Juan 10:10 dice que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Cristo dijo: mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Así que el enemigo quiere destruir tu vida, quiere matarte y quiere destruirte. Te seduce, te traiciona, te exhibe. Te pone temor de cumplir el plan de Dios, porque la gente piensa que cumplir el plan de Dios se van a acabar sus sueños. Va a cambiar el resto de tu vida. Sí va a cambiar el resto de tu vida, pero para bien. Dan gloria a Dios. No hay nada más precioso que cumplir los propósitos de Dios. Pero como en el proceso vamos a dejar el egoísmo, el orgullo, nuestros propios planes, por eso nos da miedo. Jonás tenía miedo. Pero la palabra de Dios nos dice que dijo Dios, primero dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Porque vuestros caminos no son como mis caminos, y vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Así como son de altos los cielos, así son sus pensamientos. Amén. Dan gloria a Dios. Aleluya. Los pensamientos de Dios son buenos. Así que no podemos huir del llamado de Dios. Número 3, en este proceso de huir del llamado de Dios, vienen las consecuencias de la desobediencia. Viene el alto costo. Jonás no había calculado el alto costo de desobedecer a Dios. Versículo 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, pon la del mapa, Jonathan, por favor. Pasa algo precioso, que sale de Job huyendo a Tarsis. Sin embargo, cuando entra el gran pez, el pez lo regresa, hermanos, y lo deja más cerca de Nínive. El gran pez lo deja más cerca de Nínive. A veces uno ahí está, no, resistiendo a Dios. Es que, pues es fácil, es que, hermanos, es difícil vivir una vida de cierta manera, aún teniendo a un Dios lejano. Y cuando Dios se aparece a ti, la luz de Cristo, tú te acercas y en tu corazón ¿qué pasa cuando alguien se acerca a la luz? Te das cuenta de los detalles, aun cuando está sucio. Y cuando más cerca te acercas a Cristo, mientras más le buscas, más se expone tu pecado, más se exponen tus manchas.
pero también el Señor las limpia, el Señor las lava, amén. Y Jonás está huyendo, sentido contrario. Sin embargo, aún en su desobediencia, grande es la gracia y el amor de Dios que lo trae aún más cerca de su destino. Pero mira, la tormenta, quiero decirte algo, iglesia, la tormenta no solamente afectaba a Jonás, estaba afectando a todos los del barco. Ahora yo te pregunto, dormilón, si es que hay alguien dormilón que está resistiendo algo que Dios le está pidiendo, por tu desobediencia, ¿cuántas personas de tu casa se están ahogando mientras tú duermes? ¿Cuántas personas a tu alrededor están por ahogarse, por resistirse al plan y al propósito de Dios? ¿Cuántas? Porque Jonás, el alto costo es que iba a cobrar vidas. Aún los marineros, ellos tenían miedo y decían, no queremos echarnos la sangre de este hombre. Y a Jonás no le importaba. Jonás, pues que todos nos muramos, ¿verdad? Por eso cuando uno huye del propósito de Dios, el enemigo viene y te habla. No, no le hagas caso a Dios. Tú estás mejor con lo que haces. Tu vida es mejor. Tus planes son mejores. Mejor hazlo a tu manera. Sin embargo, el barco estaba sufriendo las decisiones de Jonás. Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. En mi caso, yo soy padre de familia. Las decisiones que yo tome de seguir a Cristo o no van a afectar sí o sí a mi esposa o a mi bebé. Amén. Ahora que andaba ya en Chiapas, mi bebé me conmovía porque le decía a mi esposa que me hiciera una videollamada. Y cuando recibía la videollamada, bebé agarraba el celular, iba y se sentaba en el sillón y ponía el teléfono al lado de él. Y no hablaba conmigo. Lo único que quería era que yo estuviera al lado de él. Y estaba ahí, nomás se veía donde me decía, porque le gusta ver Cars. Decía, McQueen. Y quería ver los personajes. Y Suárez quería agarrar el celular para hablar conmigo. Y bebé decía, no, que él quería que yo estuviera a su lado. Y yo sé que toda decisión que yo tomo, hermanos, va a afectar sí o sí a mi esposa o a mi familia. Es más, toda decisión que yo tome con la responsabilidad que Dios me ha dado, le va a afectar a usted para bien o para mal. Por eso cada día tenemos el cuidado de vivir en la voluntad de Dios. Algo precioso que me preguntó aquí un amigo, me dijo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Le digo, conociendo la palabra. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra. En medio de la oscuridad, en medio de los momentos de confusión, en los momentos donde no sabes qué dirección tomar, la palabra de Dios será esa luz que te va a decir por aquí, que te va a traer dirección y te va a llevar a cumplir el plan de Dios. Así que, ¿cuántas personas o qué tantas cosas hoy se ahogan mientras nosotros dormimos? Es tiempo, aleluya, de obedecer al plan de Dios. Número 4, la etapa de la gracia de Dios en este viaje de Jonás. La gracia de Dios nos persigue aun cuando huimos. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En 1891 hubo un hombre llamado James Bartley. Este hombre era un pescador y se cayó. Está registrado, usted lo puede buscar en Google como no cientos, pero decenas de casos más de gente que se cayó pescando y se los tragó una ballena. En este caso a él se lo comió un chacalote. Chacalote no era el exnovio, no, es una ballena. Haz de cuenta que era una ballenota de esos que están como cabezones así. Entonces lo comió un chacalote. Entonces él entró y durante 3 días estuvo el animal, lo trajo ahí. Pero después más marineros con redes lo encontraron, lo guardaron y lo llevaron a la orilla. Entonces cuando abrieron al chacalote, vieron a este hombre llamado James Bartley, para si le gusta buscar, y lo encontraron y lo sacaron. Estaba inconsciente, mas no muerto. Tenía toda su piel, su rostro, un color más emblanquecido por los ácidos de la ballena. Sin embargo, él estaba así inconsciente. ¿Por qué? Porque pues, se desmayó de un susto.
y está registrado ahí. Así que lo que le pasó a Jonás no es algo fantástico, sino es algo que ha pasado en otras ocasiones. Amén. Y así Dios, o sea, para que vean que es algo posible. Así que él estuvo, cuando él decide y dice, bueno, de ir a obedecer a Dios a que me trague el mar, que me trague el mar. Y lo mandan al mar. Qué obediente era Jonás, ¿verdad? Hay una canción que dice, se parece tanto a ti, ¿verdad? Esa pedrada no era para mí, era para el que está delante, ¿sí? Y Jonás huyendo nuevamente, bien contento, ¿verdad? Hasta le decían el dormilón y hasta le decía, ay, sí, gracias, ¿verdad? Aleluya. Pero dice que en el vientre él tuvo que reflexionar, hermanos, y Dios lo llevó a un proceso. Los procesos en nuestras vidas, hermanos, los procesos en nuestras vidas, Dios los va a usar para formarnos. Y más los que tenemos un llamado de parte de Dios para servirle. Dios nos llamó para ser puentes de bendición y de conexión. ¿Dan gloria a Dios? A mí me gusta que algunos de ustedes se han metido con Dios últimamente. Y ha habido gente cercanos a ustedes que han visto la gracia de Dios sobre su vida. Aleluya. Estos días que andaba en Chiapas, íbamos 2 camionetas. Nos quedaba 4 horas el destino. Íbamos subiendo y terracería y todo. Y 1 hora antes de llegar a nuestro destino, la segunda camioneta que iba con nosotros, con una hermana, sus niños, otro hermano, se descompuso. Imagínense, se descompuso en las montañas. Así que nosotros seguimos nuestro camino. Teníamos servicio a las 10 de la mañana. Y ellos venían bien contentos. Traía un niño, que ese niño está un poquito más grande que mi bebé y siempre trae una guitarra y él le hace bien bonito como que está tocando y iban a hacer bastante cosas. Para no hacerle largo el testimonio, se perdieron los 2 días de campaña. Hasta el segundo día en la noche llegó el mecánico con la pieza de una ciudad de 4 horas de distancia también. Así que se perdieron toda la cruzada y estaban muy tristes. Sin embargo, ahí donde se les quedó la camioneta, un hombre en silla de ruedas, dueño de varios negocios que estaban ahí, les abrió las puertas de su casa para que comieran, para que se hospedaran, para apoyarles en lo que hiciera falta. Y sabes, ellos ahí trajeron el evangelio de Cristo Jesús. El día domingo, muy de madrugada, cuando veníamos, nos esperaban ya en el punto de encuentro y nos dijeron, oiga, antes de irnos, ¿pueden orar por esta persona que nos dio asilo? Claro, y nos bajamos y ahí entendimos que no era que se les descompuso la camioneta, no fue un fallo humano, fue Dios deteniendo esa camioneta para que ese hombre conociera de Cristo Jesús. Aleluya. Y ella se nos quedaba viendo porque está empezando en las cosas de Dios. Le dijimos, no, hermana, Mari se llama, no, Mari, tú no te detuviste. No fue el diablo quitándote una bendición, fue Dios deteniéndote para que cumpliera su plan en esta ciudad. Y el hombre contentísimo dice, me siento mejor porque sentí que recibí a alguien muy especial en mi casa. Por favor, no dejen de llegar a mi hogar. Mi hogar, las puertas de mi hogar están abiertas. Así que no es suerte, es Dios apuntando con puntería. A veces no son procesos del diablo, es Dios procesando tu vida. Aleluya. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Hay veces que antes de cumplir el propósito de Dios, que llegue la fecha o el destino, Dios va a procesar. Dios va a procesar tu vida. Todavía a veces eres muy egoísta, solo piensas en ti. Hay gente que dice, yo no puedo entender cómo la demás gente piensa solo en sus problemas cuando deberían de enfocarse solamente en los míos, ¿verdad? Hay gente así, pero no se dan cuenta. Pero de repente los procesos nos llevan a poner nuestra mirada en Dios, a depender de Dios. Nos ayudan a exponer aún nuestras debilidades de carácter para que Dios un día use nuestras vidas para cumplir su propósito. Antes de ser usados por Dios, Dios va a tratar con nuestras vidas. Y fue lo que hizo. Dios en su gracia mandó al gran pez. Di conmigo, aun cuando sirves a Dios, las cosas malas son medios para cumplir su propósito. Aleluya. Aún los desastres, hermanos, en tu vida son donde Dios prepara el plan de rescate. En las etapas de más desastre en nuestras vidas son donde Dios prepara el rescate. Y te quiero dar un dato precioso. Sigue adelante, John.
por favor. Miren, quiero que vea esta imagen. Y es algo que a mí me encanta y me ha encantado esto. ¿Qué se comió a Jonás? Un pez gigante. Puede ser una ballena, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde iba? A Nínive. Nínive era parte de Israel. Era de los asirios. Y ellos adoraban a otros dioses. Aún los de la nave le dijeron que cada quien adoraba a su Dios para ver si los libraba. Bueno, Nínive adoraba al dios Dagón. Y este hombre, es mitad hombre y mitad pez. ¿Ya lo entendió? Que aún Jonás, huyendo de los planes y los propósitos de Dios, Dios en su gracia, por esto esta etapa se llama la gracia de Dios, nos encuentra. Dios envió un gran pez que se lo tragase. ¿Y a dónde fue y lo escupió? Cerca de Nínive. Y cuando él entró, imagínense nada más, ahora en el capítulo 2 dice que él pregonó, y vamos a leer lo que él pregonó. Dice que cuando él llegó y pregonó que dentro de 40 días Dios destruiría la tierra, dice que el rey de Asiria, dice que se rasgó sus vestiduras y llamó a un luto nacional, ya un ayuno nacional, diciendo que todos se volvieran a Jehová, que clamaran a ese Dios, y Dios los perdonó. Ahora la pregunta es, tú que eres de otro rancho o de otro país, ¿te ibas a creer un hombre dormilón? ¿Quién sabe en qué condiciones venía apestando en medio de la boca de la ballena? Nadie le creería a Jonás. Nada estaba a su favor. Sin embargo, Dios sí estaba a su favor. Y mira lo que hizo Dios. Se lo tragó una ballena para que fuera y lo escupiera. Y la gente de Nínive dijera, no sé quién es este hombre, pero si salió de la boca de Dagón, le vamos a creer lo que él dice. Porque dices tú, oye, pues si él hubiera venido en el primer plan, hermanos, y hubiera llegado, probablemente lo hubieran rechazado. Eso se llama la gracia de Dios. Que aún muchas de tus heridas, Dios las va a usar para sanar las heridas de otros. Tus heridas ya sanadas, ¿verdad? Dios va a usar tiempos que fueron difíciles en nuestra vida, que Dios ya redimió, que Dios ya restauró. Testimonios que hoy hay en nuestra vida que glorifican a Dios, que Dios va a usar para bendecir a otros. Aún en su huida, Jonás se arrepiente en medio del vientre de la ballena, y Dios usa aquello que parecía malo para cumplir su propósito. Así que en esta mañana solo te digo que hay garantía cuando sirves a Cristo. Hay garantía cuando servimos a este Dios vivo. Que aún cuando fallemos o tengamos tiempos de dificultad, tiempos donde quizás no fueron las mejores etapas de nuestra vida, Dios usa esos momentos, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Para qué? Para que al final Él sea glorificado. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Así que cuando tocas fondo, no estás solo. Dios tiene un lugar preparado para encontrarte. Y a este punto de gracia le llamo que el pez te escupa más cerca. ¿Cuántos de ustedes vivieron por una etapa en su vida? Iban bien, en camino de bendición a Dios, y de repente vino una marea y ahí vas, dando vueltas. Ay, Dios. Y como que te va regresando al mismo lugar, ¿verdad? Y ahí vas. Pero en ese tiempo se te están saliendo todos los enseres como a Jonás. Todas las cosas que no te sirven. Y ya llegas aquí todo quebrantado, pero ya estás más cerca de los planes y propósitos de Dios. Por eso Cristo dijo, apartados de mí, nada podemos hacer. Así que hoy en esta mañana confía en Dios, vuélvete a Jehová, encomienda tu corazón. Dice la Biblia en Proverbios 3, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Así que no era otra cosa, hermanos, el viaje de Jonás, que Dios preparaba instrumentos. ¿Cuántos quieren unción de Dios sobre su vida? Dios va a preparar sus instrumentos. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios sobre su vida más fuerte? Dios va a preparar esas vasijas. ¿Quién quiere más de Dios?
Dios va a preparar su corazón, Dios va a preparar estas vasijas que es su cuerpo para depositar su espíritu. Dios, dice la palabra que el Padre, ¿qué hace? Al que ama, corrige, porque al que no ama, no lo corrige. Yo a mi bebé lo regaño cuando se necesita regañar, a mi chiquito, porque lo amo, porque lo quiero. Aleluya. Etapa número 5 de este viaje de Jonás es que la redención, que Dios puede usar aún nuestras fugas para cumplir su propósito. Jonás capítulo 3 versículo 1 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y mujeres, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Y qué aconteció? Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y ya en el capítulo 4, por último, vemos un reclamo nada más de Jonás. Hermanos, Dios nos da segundas oportunidades. ¿Dan gloria a Dios? Los propósitos de Dios siguen en pie. Por ahí creo que puse que Dios no es un jefe que cancela contratos, sino un padre que restaura. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya. Aún Pedro, cuando Pedro negó a Cristo, dice que él se encontraba, cuando Cristo se vuelve a encontrar por segunda vez a Pedro en el agua, se repite la misma historia. Pedro pescando, la voz de Jesús diciéndole: echa la red del otro lado. Viene otra pesca milagrosa, y cuando llegan a la orilla del mar y reconoce a Cristo, Cristo no le reclamó a Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, te quiero, te quiero. Es que lo escribió con C, ¿verdad? Te quiero. No, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo: sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta a mis ovejas. Así, hermanos, los que amamos a Dios, Dios en su gracia nos da segundas oportunidades. ¿Cuántos reconocen el amor de Dios con las segundas oportunidades, hermano? Yo estoy aquí por segundas, terceras, cuartas, quintas, séptimas, octavas, novenas, décimas, 20ª oportunidades que el Señor en su grande misericordia me ha dado. Por eso digo como Pablo: lo que soy no es por mí, sino por la gracia de Dios en mí. Y Jonás fue, predicó, y la gloria de Dios fue sobre Nínive. Y Jonás en el capítulo 4, para terminar, le reclamó a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Usted se sabe esa historia. Le dijo: es que yo no quería venir, Dios, porque yo sabía que tú eras muy bueno, eras clemente y misericordioso, y como yo sabía que tú los ibas a perdonar, yo no quería venir. Imagínense. Por eso, ¿cuántos en tu casa se están ahogando? Porque no quieres tomar decisiones correctas. Pero Dios tuvo que procesar. El problema no era Nínive tanto, era el corazón del profeta Jonás, hermanos. Y los procesos Dios los va a usar para limpiarnos, para poder cumplir sus propósitos. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el poder de redimir una amistad, un matrimonio, un llamado. Dios tiene poder para llamar a lo muerto vida, de cambiar a lo frío por algo caliente. Dios tiene poder por traer lo que no es a existencia y que exista. Amén.
Solamente hace falta decirle: sí, Señor, envíame a mí. Así que por ahí está una pregunta. ¿Estás huyendo del llamado de Dios? ¿Cuántos en este día se encuentran así como Jonás, huyendo del llamado de Dios? Y ni siquiera hablo predicar, hablo que Dios te ha pedido cosas que hagas que son claras de parte de Dios, pero no te gustan. ¿Cuántos hoy están como Jonás huyendo? Quiero decirte que los pensamientos de Dios son para bien, son de bien y no de mal. Te vas a sorprender si obedeces el llamado de Dios. Número 2, ¿qué dirección tomaste que te aleja del plan de Dios? ¿Hacia dónde tomaste tus maletas y corriste para no cumplir el plan de Dios? A veces es enojarnos, autodestruirnos, como Jonás, dormir ante la tempestad y no hacer nada. Es lo mismo tomar malas decisiones, a hacer caso omiso y que se ahogue el barco. Número 3, ¿a quién está afectando tus decisiones? ¿A quién? ¿A quién está afectando tus decisiones? Yo como nunca, yo tuve mucho miedo aun cuando me iba a casar, hermanos. Y yo le pedí a Dios que Dios me diera a mi esposa, porque yo vi mucha gente contemporánea a mí que ya no continuó predicando porque tomó mal una decisión, porque no escogió bien, no esperó en Dios. Y al no esperar en Dios, ya no siguió predicando. Y el llamado era claro de parte de Dios. Y cuando ya se iban a predicar, les dijeron, ¿verdad? No, se me mete a una fábrica a trabajar. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Cuando eran personas que tienen un fuerte llamado a parte de Dios, y ahí están, llamados apagados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Dios en su misericordia pasan los años, se los come el pez y viene y los vuelve a escupir acá adelante. Y es el tiempo, así que hay que entender los tiempos de Dios. Usted nunca le prohíba a sus hijos a servir a Cristo, hermanos. Nunca lo haga. Voy a ir por ese lado. Nunca le prohíba a sus hijos a servir a Cristo. Nunca lo haga. Y si un día lo hizo, pídale a Dios perdón y pídale que en su gracia y su misericordia, el Señor cumpla el propósito en sus vidas. Y te voy a decir buenas noticias: Jehová cumplirá su propósito. A los que amamos a Dios, Jehová cumplirá su propósito. Dan gloria a Dios. Aunque ahora digan no quiero, no puedo, ya no quiero, quiero decirte que viene el tiempo de los que dijeron que no. Viene el tiempo de los que decían que no, y el Señor los tomará. Dan gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta ver jóvenes aquí en la iglesia? Y Dios usa a estos jóvenes y los va a usar más. Dios va a hacer que no quede ningún soltero en esta iglesia. Gloria a Dios. Amén. Los padres dicen amén. Amén. Le dije a Jackie, ¿cuántos graduados tenemos estos días? 3, ¿verdad? Les dije, ya no le digan a su papá cuando vayan a la tienda, 4. Ya no le digan, ¿qué quieres? Porque les van a decir, que ya no vuelvas. Así. Le dije, pero va a llegar el día donde ya van a volar y van a cumplir el plan de Dios. Amén. Y lo que queremos es que cumplan el plan de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y gracias a ustedes, iglesia, que han abrazado a mi esposa desde que ella llegó aquí. Y mi esposa me ha ayudado a cumplir el plan de Dios. Cuando estábamos en Mexicali, la pastora Marta le habló, y Anita. ¿Se acuerdan de Anita? Anita tiene unos milagros que Dios le hizo aquí en Saltillo. Y ahí va a venir la pastora Marta la 3ª semana de septiembre. Nos va a estar visitando. Va a haber un evento de damas nuevamente. Aleluya. Y le llamaron, y me gustó la palabra que le dieron a Soar. Y le dijeron, quizás tú no te ves arriba, quizás tú no predicas, mija, pero dijo, pues tú tienes, y le dijeron algo que no le voy a decir a usted, pero le dijeron, este es tu llamado. Dijo, porque si no fuera Dios contigo, yo ni ya no siguiera predicando. Y yo, nomás, mira. Pero es la verdad, Dios sabe, y Dios me mandó lo que yo necesitaba. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios y por el equipo de trabajo que tenga. Muchachos, pídanle a Dios bien para que usted pueda cumplir el plan de Dios y no que se lo coma el pez. Amén. Mira, no, hombre. Gloria a Dios. Usted diga, amén. Amén. Aleluya. Así que ¿cuántos van a responder en amor a Dios, en obediencia a Dios? Así que hoy te desafío a volver de donde te has escondido.
Si hay alguien aquí que ha tenido miedo, no tengas temor. Cristo lo dijo, no tengas miedo. El que llama paga, el que llama sustenta, el que llama te va a dar la capacidad, el que llama te va a proveer. A mí el otro día en la conferencia nos dieron una palabra, que fuéramos y rentáramos lugares grandes en Saltillo para hacer cruzadas. Y yo digo sí. Amén. Él va a proveer, Él va a abrir puertas. Jehová proveerá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Así que hoy regresa al plan de Dios. No lo hagas a tu manera. No permitas que se ahogue la demás gente en tu barco. Responde al Señor. Él tiene poder para restituir, para sanar. Aleluya. Y último, usa hoy tu voz. Adelante, muchachos, ahí estaba. Y usa hoy tu voz, tu talento, lo que Él depositó en ti para cumplir lo que Él te pidió. Y la última, si podemos leerlo todos y todos de pie en esta hora. Saúl, ¿me ayudas por favor en el teclado? Por favor, ahí en el tono de re. Aleluya. Vamos a leerlo como iglesia juntos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado? ¿A cuántos Dios los ha dejado avergonzados? Dice la palabra de Dios que Dios dice que el que en Él cree nunca será avergonzado. Cuando tú pones tu fe en Cristo y Él sabes que Él tiene poder para darnos vida, nunca serás avergonzado. Aún en esas peticiones que has hecho por ti y por tu familia y de repente ves que el gran pez se los come, se los devora, quiero decirte que Dios guarda al pez. Se los va a comer un pez que está nutrido, que no tiene ninguna caries, que no tiene infecciones. Y aún en su rebeldía o en su tiempo donde están ellos pasando, llegará el tiempo donde Dios los acercará más a los propósitos de Dios. Esa es la confianza que tenemos, que si nosotros pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el que en Él cree nunca será avergonzado. Así que es seguro servir al Dios vivo. Es seguro depositar nuestra confianza en aquel Dios que todo lo puede. Y si tú fallaste, o en este día me está escuchando alguien que ha vivido la vida a su manera, vuélvete de tu mal camino. Hay gente que tiene miedo y dice, es que si no, ya no voy a disfrutar esto, ya no voy a tener este placer. Y los que hemos tomado la decisión sabemos que es todo lo contrario. Que Dios viene y nos satisface, se vuelve nuestro placer de tal manera, aleluya, que ya no necesitamos aquello que temporalmente nos saciaba. Y si alguien aquí está en ese proceso donde el barco se le está hundiendo, despiértese y vuélvase a Dios. Hágalo a la manera de Dios. Aunque en la tempestad no sabes cuál es norte, sur, este, oeste, pero sí sabes dónde está tu Dios y que Él tiene poder para cambiar tempestades. Dobla tus rodillas y vuelve tu corazón a Dios para que ese Dios traiga tempestad a calma. Así que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmo 138:8, ¿qué dice? Y toda la iglesia lo vamos a leer con fe y con seguridad. Dile, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y me acuerdo mucho de la hermana Irma. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Irma? La mamá de Jazz. Mira, Jazz está allá atrás. Cuando recién conocimos a este muchacho, a ese joven que está allá atrás, me acuerdo que yo terminé de predicar y Jazz en ese entonces todavía le dábamos raite de Monterrey a Saltillo, crudo muchas veces, ¿verdad? En ese entonces no, él no estaba cerca de los caminos de Dios. Y su mamá vino y me acuerdo que aquí viene y me saluda y me dice, yo soy la mamá de Jazz. Y yo, sí está bien. Y me dice, tengo 2 hijos, dice, pero uno de ellos Dios le hizo un llamado. Y aunque ahorita no quiere nada con las cosas de Dios, yo sé que un día Dios lo usará y va a hacer lo que usted hace. Y yo le dije, no,
no va a ser lo que yo hago, lo va a hacer mejor, más grande. Y se me quedó viendo. Pasa casi el año, ¿verdad? Y a ella le tocó, cuando ustedes saben la etapa que vivió la hermana Irma de cáncer, y el Señor la llamó a su presencia. En las últimas semanas alcanzó a ir una vez que a Jazz le tocó regresar a su casa y decirle a su mamá: mamá, hoy me tocó compartir con los jóvenes de la iglesia. Yo imagino que la hermana dijo, Y nosotros tenemos una frase, que la hermana Irma nomás vino para encargarnos a Jazz. Y sabes, Jehová está cumpliendo su propósito en él. Y ahora sus decisiones van a cumplir propósito aquí en Alondra, ¿verdad, Alondra? Y lo que viene de parte de Dios, y el diablo les va a pelear a ellos como a ti, cuando hay un plan mayor. Cuando Dios solamente, hoy te digo, vuélvanse a Jehová. Vuélvanse y dependan. Que no te halle Dios haciendo maletas al sentido contrario. Y si tú hoy estás en medio de la ballena, en medio de la tempestad, clama a Jehová y dile: Señor, todo esto que está pasando quizás no lo entiendo, pero háblame lo que tú me quieras hablar. Y quiero decirte que Dios habla, que Dios es un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que cumple su propósito en ti. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Porque tu presencia está en este lugar, Señor. Porque a ti, Señor, para ti no pasa nada desapercibido, Señor. Sino que cada quien está en este lugar porque le amas, porque les has llamado, Señor, porque los has guardado, Señor, porque tú los atrajiste en tu amor a este lugar. Te pido que derrames de tu espíritu, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que quizás no están aquí, que están en la tempestad, y los que están aquí, Señor, que el barco se está hundiendo, Señor, que no hay forma de detener eso que se hunde, Señor. Pero tú eres un Dios de vivos. Tú eres un Dios, Señor, que para ti no hay nada imposible, que llamas a las cosas que no son como si fuesen. Te pido, Señor, que no se hunda ese barco. Padre, tu palabra dice, Señor, que a los que antes llamó y predestinó, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿acaso no nos dará juntamente con Él las demás cosas? Y sigue diciendo: porque tribulación o peligro o espada o persecución, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor dice: pelearán contra ti, mas no te vencerán. La palabra del Señor dice: y pelearán contra ti, mas no te vencerán. Josué 1:5 dice: aleluya. Sí, Señor, tu palabra dice que así como estuviste con Moisés, estarás con nosotros, porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que vayas. Él tiene poder para calmar la tempestad y para detener todo barco que se hundía. Él tiene poder para traer vida donde había muerte, resucitar donde había frialdad, en traer en un lugar de calma, de calidez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te rogamos por aquellos Jonás, por aquellos hijos de tus hijos, Señor, de los hermanos, por nuestros familiares, por aquellos por los cuales estamos clamando, Señor, que tu gracia los alcance.
te ruego allá a distancia, hoy muy especialmente, por aquellos jóvenes que crecieron en este lugar, Señor. Y quizás hoy no los vemos físicamente, pero en el Espíritu, Señor. Padre, ponemos nuestra fe en ti. Te rogamos por aquellos jóvenes, Señor, que muchos de ellos ya hicieron su familia. Padre, que extiendas tu mano y cumplas tu plan y tu propósito sobre sus vidas, Señor. Que así como Jonás, Señor, tú los atraigas, Señor, al lugar del propósito, al lugar de destino, Señor. Padre, y aquellos años que quizás corrieron en contra del destino, Señor, Padre, tú en tu amor y tu gracia los alcance y los atraiga en pos de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que en este lugar tienen un llamado para predicar, que tienen un llamado a responder, a llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, te pido que los formes, Señor. Te pido que los formes, Señor. Padre, que ellos sean instrumentos de bendición. Tu palabra dice que hablaste a Abraham diciendo, porque tú eres de bendición. Fuiste llamado a ser bendición. Padre, le das las naciones por herencia, Señor, pero también prepara sus vidas y quita todo temor, Señor, todo miedo, Señor, toda carga, toda religión, Señor, todo dogma, todo ritual humano, Señor, que pueda estorbar, Señor, a tu gracia. Aún dijo David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aún la vanidad, dice, será hecha a un lado, Señor, y te adoraremos porque tú estarás conmigo. Padre, en esta hora yo te ruego que cumplas tu plan y tu propósito sobre cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Espíritu Santo. Adora a Dios con todo tu corazón. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos te mantengas conectado con nosotros a través de este canal y de nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión o nos puedes acompañar de manera presencial en nuestros servicios de celebración los días domingo a las 10 de la mañana en calle Álamo 792, Colonia El Bosque, en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga.